autor, nuestro siguiente autor que les vamos a presentar con toda admiración, porque es un extraordinario trabajo de investigación profesional, de estadística y, bueno, sobre todo de historia, no nada más en cuestiones económicas, sino en cuestiones sociales, en todo lo que envuelve a nuestro país y los países aledaños. Muchísimas gracias y bienvenido, querido Rolando Colchado. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Así ya te agradezco mucho esta oportunidad. Muy Pues contento de estar con ustedes. igual de nosotros y nosotros también muy contentos de tenerte por aquí en tu casa Comunicación Global Design y pues de que estés en esta alfombra roja del Bestseller Forum y de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muchas Rolando, gracias. platícanos en 10 minutitos qué vamos a encontrar en este libro, 50 años de guerra comercial. Bueno, pues es un título extraordinario, La Obscuridad de 1971 a 2021. Todo tuyo los micrófonos. Sí, mira, de hecho, en una ocasión yo trabajaba en Televisa, nos pidieron que nos saliéramos porque había una amenaza de bomba. Entonces no encontraba qué hacer y se me ocurrió ir a presentarme a un trabajo para una entrevista. Quería ver cómo realmente estaban mis conocimientos. Ahí me platicaron que iban a implementar planeación estratégica a nivel mundial. Y dice, wow, todos los conocimientos que voy a adquirir al conocer la globalización y cómo opera. Yo no me quería salir de Televisa, sin embargo, negocié que me dieran un permiso por 5 años y me fui a Square Company. Cuando trabajé en Square Company y tuve la oportunidad de analizar las cifras de las filiales, tanto en su país como en los Estados Unidos, observé que en la globalización existen dos dimensiones. Una dimensión interna, que son las operaciones dentro de cada país, y una operación global, que son las operaciones de millones de empresas de cientos de países. Y ahí observé que las dos dimensiones tienen efectos opuestos. De hecho, es la razón de la portada, ¿no? En la que tengo la ciudad de Nueva York, normal y de cabeza, porque los efectos son contrarios. Desafortunadamente, esa controversia ha originado que, sobre todo los países occidentales, no entiendan la globalización. La humanidad no se ha dado cuenta que a partir del 15 de agosto de 1971 se inició una nueva era económica y los países que se percataron de eso, bueno, Sí, 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 bueno, aquí seguimos escuchándote. sí, los países que se percataron de ese cambio actualmente son las nuevas potencias económicas, a pesar de que inicialmente eran países muy pobres. Y las grandes potencias económicas tienen pasivos que ya son impagables y se les acabaron toda la riqueza que acumularon durante miles de años. ¿Qué ocurrió? Pues de que hasta 1971 existía la obligación de mantener fijo el tipo de cambio de cada país. Cuando se salieron del patrón oro, se les olvidó esa regla y entonces se separaron las dos dimensiones. Como estaban fijas las dos, pues la inflación interna de un país era exactamente igual a la inflación externa en los mercados globales. Cuando se les olvidó esa regla, surgieron dos dimensiones. Los países que se dieron cuenta a través de devaluar su moneda en mayor proporción a la inflación, redujeron sus precios, mientras que el resto de los países siguen aumentando continuamente sus precios en los mercados globales. Con eso, los grandes estrategas de los países occidentales se convirtieron por desconocimiento en los peores enemigos de sus empresas, porque a las exportadoras les mantienen fijo o les reducen sus ingresos, mientras que los costos y gastos aumentan por efecto de la inflación. Cuando yo
trabajé en esa empresa, llegué a ser Contralor de México y América Latina. Una vez de que salí, yo dije, qué cosas tan maravillosas aprendí, pero ¿de qué me sirve aprenderlas si no tengo las cifras para demostrar lo que yo observé de las economías de cada país? Y entonces me he dedicado a seguir analizando diferentes países en las dos dimensiones. Les voy a comentar un ejemplo. En 1982 México tuvo la peor crisis económica de su historia. José López Portillo mantuvo fijo el tipo de cambio, la frase muy famosa de que voy a defender el peso como perro. Sin embargo, la inflación interna de México acumulada fue de cerca del 500%. ¿Qué pasó? Que por una parte, gran parte del sector exportador quebró, y por otro lado, cuando eso ocurre, los precios en los mercados internacionales se elevan. Con eso tuvimos la peor crisis, vino una devaluación, y en la devaluación yo trabajaba en Televisa en esos años, el señor Azcárraga mandó comprar exportadoras. Bueno, ¿para qué se compran exportadoras? Lo que pasa es de que una exportadora vivió una época bajo una estrategia de los gobiernos, pero cuando vino la crisis cambió totalmente la situación. Hace algunos años participé en una regata. Lo que me parecía asombroso es de que la regata, el velero tiene una veleta que indica la dirección del viento. En base a la dirección del viento, modifica la posición de su vela para que el velero siga avanzando a pesar de que tenga el viento en contra. ¿Qué ocurrió en esa ocasión en 1982? Pues que con la devaluación cambió la dirección del viento, y empresas que sus costos y gastos eran mayores a sus ingresos, con la devaluación el tipo de cambio se fue de 20 a 150 pesos, crecieron 600% las ventas y fueron empresas súper rentables. Yo, a través de mis análisis y soportado con cifras, he observado que los países no entienden la dimensión global y no tienen sistemas de información. Entonces, a través de mi libro explico cómo construir un sistema de información y cómo calcular la inflación externa de cada país. Los países que han mantenido más baja su inflación son las economías que han crecido y son las nuevas potencias económicas. Los países cuya inflación externa es más elevada, ocurre lo que ya les comenté, ¿no? Que perdieron su riqueza y que sus pasivos actualmente son impagables, lo cual va a provocar una crisis económica, pues, de proporciones inimaginables si no leen mi libro y si no se dan cuenta de los errores que han estado cometiendo a través de 54 años. Mi libro es un sistema de información que me permite observar la dirección del viento. Mira, por ejemplo, me ha tocado a través de mi vida hacer análisis, evaluaciones de empresas que las vendieron porque quebraron con las devaluaciones. Cuando he participado y platicado con su personal y de conocer sus sistemas, yo observo que eran profesionistas de lo mejor, muy calificados. Sin embargo, no analizaron el sector externo y de repente desaparecieron. Por ejemplo, no quiero decir nombres, pero hay grupos, por ejemplo, en Guadalajara había un grupo muy grande de más de 50 hoteles que desapareció por una evaluación. Hay empresas y grupos grandísimos que desaparecieron. En el mundo están desapareciendo muchísimas empresas. Prueba de eso es de que ya casi todo se fabrica desde China y de los países orientales. Entonces, a través de mis herramientas de información, yo puedo conocer casi con exactitud cuándo va a venir una evaluación y cómo me debo de preparar. Y es muy fácil. Si yo tomo mi inflación acumulada, por ejemplo, de México, contra la inflación acumulada de Estados Unidos, la divido -1, me da el porcentaje en el que estamos más caros o más baratos. Cuando estamos más caros, un 25%, viene una devaluación.
pero yo puedo establecer muchas estrategias con conocimiento y con información. Por ejemplo, si yo quiero distribuir un producto, pues es importante que yo vea en qué país se produce más barato. Si yo soy exportador y mi país está sobrevaluado con el país que yo le vendo mis productos, no me conviene ser exportador, me conviene ser importador para realmente entonces sí tener ventaja competitiva durante la guerra comercial. Son muchísimas alternativas y muchísimas ideas que se pueden tomar en base a los análisis e investigaciones que he hecho en mi libro. La historia económica del mundo, de cada país, se originó por situaciones de modificaciones en los precios de los bienes y servicios de los países. Mi libro, aparte de que demuestro con las cifras lo que está ocurriendo, analiza la historia económica del mundo de los últimos 50 años. Y realmente no puede haber una guerra comercial, ya es una masacre comercial con diferencias tan grandes en los precios. Mira, por ejemplo, China, su inflación acumulada, cuando escribí mi libro en 2021, era el 199,60, mientras que la de Estados Unidos era el 578,35. O sea que casi se podían producir 3 artículos en China por producir uno en Estados Unidos. México, a pesar de que tenía una inflación del 890 y tantos mil por ciento, su inflación externa era más baja que la de Estados Unidos, el 553,29, razón por la cual tuvo superávit comercial. Pero al 2024, no, perdón, al 2023, China continúa bajando su inflación externa, actualmente 176,55, o sea, bajó de 199 a 176, mientras que, por ejemplo, Estados Unidos sigue subiendo sus precios porque mantiene un tipo de cambio fijo. Subió de 579,35 a 647,01. Y lo triste es que México aumentó hasta 2023 su inflación externa del 553,29 al 795,27. Afortunadamente, ahorita con la llegada de Trump y sus amenazas, han devaluado el peso y entonces en este momento estamos a la par. O sea, es exactamente la misma inflación acumulada de México que la de Estados Unidos para 2024. Yo he escuchado programas de expertos que, eh, que, este, que están tratando de solucionar el problema del déficit tan grande que tienen. ¿Eso? Bueno, Sí, sí, sí. Oye, pues es una super información la que tienes tú, Rolando. Es todo una vida de información y de estudio. Por favor, hagamos más ruido para que este libro lo tomen en cuenta las personas adecuadas. Y bueno, todo mundo tenemos que ponernos a informar, a conocer de toda esta historia y toda esta metodología que tú estás compartiendo para que podamos ir cambiando, ir aportando un granito de arena, ¿no? es cambiando la estrategia. Por ejemplo, ahorita con Trump va a haber un cambio en la dirección del viento. Entonces debemos de entender la globalización porque todos estamos inmersos en la globalización. Nadie, por más que digan que no, que es un error la globalización, yo no, me afecta, a todos nos afecta. Todos somos parte de este planeta y en la cual la globalización nos afecta. Y una parte muy importante, importantísima de cualquier persona es la situación económica. Si mi país se derrumba, se empiezan a cerrar empresas porque el país tiene una crisis, es algo que a todos nos afecta. Si disminuyen los ingresos de un país y yo tengo un restaurante, pues van a disminuir el número de clientes
que viene en ese restaurante. Entonces, es muy importante entender la economía global y es pura aritmética, pura, o sea, no estoy metiendo cuestiones más complicadas como cálculo diferencial integral, otras cosas. Es puro sentido común y soporte con las cifras reales de los países. Entender la economía, pero no nada más la economía de México, hay que entender la economía global, cómo se comporta, dónde puedo yo obtener las cifras que me van a soportar mis cálculos y a creer en lo que me están diciendo. Por ejemplo, cuando un país se encarece y se sobrevalúa, su balanza comercial es deficitaria. Cuando disminuye, su balanza comercial es superavitaria. Entonces yo a través de diferentes instrumentos que explico en mi libro, puedo este, explicar y ayudar para que nosotros protejamos nuestro patrimonio, mucho o poco que tengamos, hay que cuidarlo, pero hay que tener conocimiento de la globalización. Este libro, se los puedo asegurar, en ninguna universidad del mundo hablan de cosas como yo hablo en este libro y demuestro con cifras y hechos reales eventos que han ocurrido en la realidad. Entonces usted puede checar, tiene muchas cifras, bueno, pues que las vacíen, grafiquen y que vean que lo que cada país ha sufrido en su economía se originó a partir de 1950 en las variaciones en los precios de sus bienes y servicios. Es muy importante la inflación interna, pero es más importante la inflación externa. En el capítulo 4 muestro el análisis de cómo lo hizo China para lograr ese crecimiento tan grande en tres etapas, de 71 a 80 antes de que llegara Deng Xiaoping, de 80 a 94 que fue el periodo de Deng Xiaoping y de 94 en adelante. Entonces ahí pueden ustedes analizar los 19 países que estoy tomando como muestra, como ejemplo, para comprobar que mis afirmaciones y aseveraciones son ciertas. Y estoy abierto para quien no me crea y que necesite que le demuestre que tengo la razón. Perfecto. Pues esa apertura, Rolando, espero que pueda aprovecharse, que pueda exponenciarse sobre todo y bueno, pues que puedas apoyarnos en toda la cuestión histórica financiera. Sería extraordinario. Hay que seguir, te digo, hay que seguir promoviendo este magnífico libro, este magnífico material para que muchas personas puedan estar enteradas y llegue a las personas correctas. Muchísimas gracias, Rolando. Es un Así muy placer siempre rápido, tenerte aquí. yo les sugiero, los invito a todos los escritores que no traten de inventar el libro negro. Escribir un libro requiere de expertos de muchas especialidades y de comunicación y de contactos con muchas partes del mundo. Global Design y Autopublica tu libro tienen ese equipazo de personas que te pueden ayudar para que lo que es valioso para ti lo transmitan a los demás. Una vez escuché la definición de arte. Arte es toda expresión humana que trasciende. Yo puedo descubrir lo más importante del mundo, pero si no lo doy a conocer, si lo entierran conmigo, no va a trascender. Va a trascender cuando se dé a conocer. Y ustedes tienen todas las herramientas y todos los medios para difundir, apoyar, orientar a las personas que quieran escribir un libro y hacer una aportación a la humanidad. Claro que sí, pues qué bonita invitación, Rolando. Trascendamos a través de un libro, es algo extraordinario y bueno, pues lo estamos comprobando, lo estamos viviendo. Invitamos a todos a que también lo sigan viviendo y experimentando. Un abrazo enorme, Rolando, con toda nuestra Igualmente, admiración. Muchísimas gracias por estar en este Bestseller Forum y Feria Internacional del Libro Guadalajara. gracias. Muy bien, bueno.